Hace uso de la palabra el señor Armando Bartra. Muy buenos días a todos, a todas. Me da un gusto enorme estar aquí en esta fría mañana, todavía fría mañana, en Palacio Nacional, en presencia del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en presencia de buena parte del gabinete, en donde tengo muy buenos amigos, por cierto, lo cual me da mucho gusto. Me da gusto no tener amigos en el gabinete, sino que mis amigos estén hoy en el gabinete. Es una buena noticia. Y me da más gusto todavía estar aquí, en Palacio Nacional, hablando de un hombre, Ricardo Flores Magón, hablando de la aportación que le hizo a la Revolución Mexicana, siendo que Ricardo Flores Magón era anarquista, siendo que Ricardo Flores Magón era contrario a todos los gobiernos. Y estamos aquí recordando, rememorando a Ricardo Flores Magón en el seno mismo, en el corazón mismo del Poder Ejecutivo Federal. Es un gusto de verdad y habla bien, muy bien, de la profundidad histórica de la Cuarta Transformación, que pueda ser incluyente con personajes como estos, que son parte de nuestra historia, así sea con un pensamiento que no todos compartimos. La idea que voy a tratar de comunicarles en unos minutos es que el proyecto de revolución social de Ricardo Flores Magón, el que impulsó durante la primera década del siglo pasado, enlaza muy claramente, muy estrechamente, con el proyecto de revolución social que en la segunda década del siglo pasado impulsó Emiliano Zapata. Que hay un engarce, una conexión muy clara, muy directa entre la idea de la revolución magonista y la idea de la revolución zapatista, y que esto no es simplemente por sus propósitos, no es simplemente por sus intenciones, sino que hay una conexión directa, clara, constatable, verificable. Hay un diálogo intenso, epistolar, no podía ser de otra manera, nunca se conocieron Emiliano y Ricardo. Ricardo, todos lo sabemos, estaba en el exilio en Estados Unidos. Y después las conexiones directas, los enviados del magonismo que estuvieron en Morelos en momentos decisivos en la historia de la Revolución Mexicana y en la historia del zapatismo de Morelos. De esto voy a hablar, esto es lo que voy a tratar de exponerles, pero hay que ir por partes, hay que empezar por el principio. Y quizá lo primero es de dónde nace la idea de que en México era necesaria otra revolución social, dado que la independencia había sido una guerra, una revolución, dado que la reforma había sido otra revolución. ¿Por qué era necesaria una tercera revolución en este país? A fines del siglo XIX, el antirreeleccionismo, que fuera bandera de Porfirio Díaz contra la segunda reelección de Juárez, contra la primera reelección de Lerdo, un antirreeleccionismo que triunfa con el plan de Tuxtepec, es retomado por los jóvenes estudiantes de esta ciudad, jóvenes estudiantes de la Ciudad de México, quienes reivindican la no reelección, oponiéndose a la tercera que emprendía Porfirio Díaz, transformado del antirreeleccionista que había sido en don perpetuo. Así se le empezó a decir. Después don Perfidio también. En este movimiento debuta políticamente el estudiante de preparatoria, que era Ricardo Flores Magón, 19 años, quien es detenido en un mitin celebrado en el Zócalo, aquí nomás. Han visto ustedes el monumento a Enrico Martínez, más conocido como El Nivel, porque establece el nivel al que llegaban las aguas cuando esta ciudad se inundaba. Ahí, junto a este monumento, frente a la cantina del Nivel, que lamentablemente fue transformada en una institución universitaria. No hay que volver las cantinas universidades, hay otros espacios. En todo caso, esa fue la primera prisión. Ricardo terminó en la azotea de Palacio Municipal con otros estudiantes y ahí les dijeron los policías: les vamos a dar para sus aguas. Espero que todos entiendan lo que esto significa. Por fortuna no fue así, pero sí fue su primera cárcel. En los primeros años del siglo XX, el constitucionalismo y legalismo de los liberales decimonónicos, del que Porfirio Díaz había hecho gala en su impetuosa juventud, pero que para entonces había abandonado por completo, es recuperado por una nueva generación que siente traicionados los ideales de los fundadores y que reivindica la Constitución del 57 y denuncia la corrupción del sistema judicial. De esta generación forma parte Ricardo, quien en 1900, con su hermano Jesús y con Antonio Orcasitas, empieza a publicar
un semanario, Regeneración, periódico jurídico independiente en ese primer momento, que se mantendrá, como sabemos, durante 18 años, hasta los últimos años de su vida. El rescate de la tradición liberal secuestrada por un Porfirio Díaz cada día más proligárquico, cada día más clerical, cada día más represivo, se traduce en la proliferación, en la multiplicación de clubes y de periódicos críticos del régimen. Emergencia predominantemente legalista, que sin embargo se politiza desde principios del siglo, en 1901, cuando convocados por Camilo Arriaga no en balde, sobrino nieto del constituyente Ponciano Arriaga, que convoca a un encuentro, a una reunión en San Luis Potosí, que es el Congreso Fundacional del Partido Liberal. En el encuentro, Ricardo Flores Magón, que ha cambiado el lema inicial de Regeneración, que ya dirige él por Periódico Independiente de Combate, representa la radicalidad de aquellos que de las guerras de reforma recuperan no tanto el legalismo, aunque también, sino el espíritu libertario, el espíritu justiciero. Este endurecimiento de la crítica de Ricardo Flores Magón lo abona el que durante unos meses en que él estuvo en Oaxaca trabajando, porque la familia requería ingresos, aún ya siendo estudiante él de leyes, no fue buen estudiante, pero allá en Oaxaca tuvo la oportunidad de visitar un lugar que era un infierno social. Hemos oído hablar de esto seguramente todos nosotros, Valle Nacional. En Valle Nacional los vegueros, los productores de tabaco, trabajaban con empleados, con jornaleros forzados, a quienes se explotaba a muerte, literalmente a muerte. El argumento era, nos sale más caro darles de comer bien, darles una casa, darles alimento y médicos si se enferman, que conseguir uno nuevo. Sale más barato conseguir un trabajador nuevo que hacer que dure un poco más el viejo trabajador. A muerte, pues. Esto lo oyó Ricardo Flores Magón en Oaxaca, esto se lo comunica a su hermano Enrique, está en una carta, no lo estoy inventando. Este endurecimiento político de jóvenes que querían rescatar el liberalismo. La posibilidad de seguir trabajando en este proyecto de transformación suponía que el pueblo de México tuviera información sobre lo que era el porfiriato. La gente conocía su entorno inmediato, no mucho más. La prensa era una prensa, no nos extraña, una prensa vendida, una prensa al servicio de la oligarquía, una prensa al servicio, en este caso del gobierno dictatorial, y había que publicar periódicos alternativos que dijeran la verdad. Pero esto no era posible si le cerraban las imprentas, si le rompían el equipo, si secuestraban las ediciones y se encarcelaban a los editores. Entonces deciden ir al exilio, piensan que en Estados Unidos, ingenuos ellos, van a encontrar la libertad que no tienen en México, y ahí en Estados Unidos seguir trabajando en las publicaciones y en la organización, así sea a distancia. Ahí es donde hay una ruptura, no voy a detener en ello, se separan dos tendencias del Partido Liberal, la de Camilo Arriaga, que pensaba que era posible una transición por la vía legal, por la vía de una candidatura alternativa, por la vía suave, diríamos, y tersa, y Ricardo, que estaba convencido a estas alturas, estamos hablando de 2004, 2005, de que Porfirio Díaz no iba a soltar el gobierno o iba a heredar el gobierno, y era un hombre viejo para entonces, y que era necesaria una revolución armada, no había otra vía. Y esto provoca una ruptura. Ricardo va a continuar al frente de la que ahora llaman Junta Organizadora del Partido Liberal. Y desde 1904, 1905 empiezan a preparar una revolución, una insurrección armada. Dos dimensiones tiene esta insurrección armada. Una es las armas, los grupos conspirativos, los grupos dispuestos a dar el combate, a dar la batalla, a rebelarse, y los grupos organizados para este fin, por un lado, y por otro lado el contenido programático. No se le pide a la gente que se levante en armas, no se le pide a la gente que se rebele, no se le pide a la gente que mate y muera por un simple cambio de gobierno. Se requiere una transformación y esto es un proyecto de país. Y Ricardo y los suyos arman un proyecto de país, el plan para el cual están llamando a una insurrección. Es el programa de 1906, se ha hablado mucho de este programa, no voy a decir de su contenido, voy a decir de algo que sorprende a algunos, que son muy radicales y que como Ricardo Flores Magón piensan que debió haber sido un programa, como Ricardo Flores Magón era anarquista, debió haber sido un programa anarquista, no lo es. Es un programa de reformas, es un programa que establece
un salario mínimo de $1 al día, que establece una jornada laboral de 8 horas, que establece que los campesinos pueden reclamar legalmente sus tierras, que establece que haya crecimiento económico. Dirán, tibio, si este hombre es anarquista, sí, pero este hombre le iba a pedir al pueblo de México, a las mexicanas y a los mexicanos, que se levantaran contra un gobierno por lo que sentían ellos que eran sus reivindicaciones fundamentales. Y las reivindicaciones fundamentales son las que están en ese plan, no las ideas de Ricardo Flores Magón. Era muy fácil sentarse a escribir un programa anarquista, lo escribirán años después. En ese momento era necesario recoger los sentimientos de la nación, qué es lo que quería el pueblo de México, y ese es el programa del 6. Se pensará que la revolución que la concebían era muy militarista, vamos a levantarnos en armas, a derrocar al gobierno y ya. La verdad es que ellos tenían la esperanza, que no se cumplió, de poder hacer coincidir el levantamiento de los que estaban conspirando con un levantamiento social, con una insurrección social. Coincide el intento de levantamiento de ellos con los movimientos huelguísticos en Cananea, en la mina de Cananea. Movimientos reprimidos violentamente, movimientos en los que tenían presencia, como todos sabemos, los magonistas, la gente de la Junta Organizadora del Partido Liberal. Y dice Ricardo en algún momento, si los de Cananea se levantan, si los de Cananea se rebelan, si los de Cananea se enfrentan a la fuerza pública, en ese momento en todo el país tenemos que levantarnos nosotros. Hay que hacer coincidir el levantamiento de los que están conspirando con el levantamiento espontáneo de la gente en Cananea. No es una idea propia de un foquista, diríamos ahora cualquiera. Él está pensando que el movimiento social espontáneo puede coincidir con la rebelión organizada. No sucede así. Después de la represión, Cananea se aplaca y ellos tienen que hacer una revolución en frío, que es reprimida, están penetrados por la policía, lo intentarán otra vez en el 8, no voy a contar la historia, otra vez son reprimidos antes de tiempo y queda muy golpeado ya para entonces el Partido Liberal. El proyecto magonista y los intentos del 6 y del 8 no prenden, no cuajan. Y no cuajan, en cambio, o en contraste, con el llamamiento que en 1910, a fines de 1910, va a hacer Francisco I. Madero. No quiero hacer una reflexión muy extensa sobre esto, solo decir algo que me parece casi de sentido común. Los magonistas estaban planteando que el país iba a cambiar de abajo para arriba, que iba a cambiar a través de un programa y no por obra de un presidente, no por obra de un líder carismático. Madero, en cambio, ofrecía lo contrario. Un buen presidente operará el cambio que los mexicanos necesitan. Y evidentemente le creyeron a Madero. Si por más de 30 años un hombre malvado, Porfirio Díaz, los había llevado a la ruina, sería un hombre bueno, Madero, el que los sacara de la ignominia. Sufragio efectivo y no reelección. El cambio político traería el cambio social. Los magonistas, además de debilitados por 2 frustrados intentos insurreccionales, no estaban dispuestos a seguir a Madero en su proyecto personalista, que en la práctica se reducía, según ellos, en quítate tú para ponerme yo. Y si bien trataron de aprovechar la coyuntura creada por el alzamiento para crear bases propias dentro del país, en Chihuahua fueron traicionados directamente por los maderistas, incluso por el propio Madero, y en Baja California duraron solo unas semanas. En este proceso, Díaz renuncia, Madero es electo presidente y, como los magonistas habían previsto, su revolución es esencialmente política y no social. Los llamados del manifiesto magonista del 11 a que los campesinos recuperaran sus tierras, a que los obreros tomaran las fábricas, a que los ciudadanos se gobernaran por sí mismos desde sus comunidades, no tuvieron eco. La consigna anarquista con la que firmaron ese manifiesto, el de septiembre de 1911, Tierra y Libertad, fue opacada en un primer momento por la maderista de sufragio efectivo, no reelección. Se ha dicho que los magonistas prepararon el camino, que fueron adelantados y precursores, pero que en 1910 se equivocaron, se quedaron al margen, en la orilla, en la banqueta, mientras que el proceso seguía adelante.
En términos políticos, más bien, en términos pragmáticos, prácticos, de hecho, podríamos decir que así fue. Sin embargo, creo que en términos políticos, la revolución social por la que ellos habían trabajado no fue suplantada por una revolución puramente política. La revolución social por la que ellos habían trabajado durante toda una década ocurrió, y ocurrió como ellos la habían previsto, solo que no fueron los magonistas quienes la protagonizaron. Canto del cisne del magonismo, el manifiesto del 23 de septiembre del 11 dice: la tormenta se recrudece día tras día, maderistas, vasquistas, reyistas os llaman a defender sus desteñidas banderas. No escuchéis sus cantos de sirena, arriba todos, pero para llevar a cabo la expropiación de los ricos. Y sigue: mexicanos, si queréis ser libres, luchad por la causa del Partido Liberal. Todos os ofrecen libertad política para después del triunfo. Los liberales os invitamos a tomar la tierra, los invitamos a tomar las máquinas, los invitamos a tomar los medios de transporte sin esperar a que una ley lo decrete. La expropiación tiene que ser llevada a sangre y fuego durante este grandioso movimiento, y termina como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos de Morelos. Como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos de Morelos, dice el manifiesto. Porque es en la guerra campesina que se desarrolla ya en algunas regiones del país donde los magonistas encuentran su esperada revolución social. Y la decisión de Emiliano Zapata de romper con Madero, que se concretará 2 meses después de la publicación del manifiesto magonista, va precisamente en la línea de lo preconizado por la Junta: recuperar las tierras, ocupar las fábricas, que allí eran los ingenios, y autogobernarse en las zonas liberadas. Todo esto a sangre y fuego y sobre la marcha, sin esperar decretos o leyes que lo autorizaran. La revolución anarquista en el sur, sin que ellos supieran que eran anarquistas, o sin que importara mucho si lo fueran o no. Pagando el costo de ser descalificado por sus camaradas anarquistas europeos, Ricardo encomia y celebra a un hombre como Emiliano Zapata, que no es anarquista, sino que ni siquiera sabe posiblemente lo que es esto, pero que en la práctica está haciendo lo que ellos llamaban una revolución social. No solo lo celebra, intercambia correspondencia, publica en Regeneración los manifiestos zapatistas y manda a varios representantes suyos a Morelos que se entrevistan con el líder suriano. Entrevistas que ocurren, lo he dicho antes, en momentos cruciales para el zapatismo y para el futuro de la revolución. Y voy a exponer 3 casos que me parecen muy ilustrativos. A fines de 1911, el magonista Madaleno Contreras se entrevista con Zapata en el cuartel general y a nombre de la Junta lo convoca a romper con Madero. El argumento es que Madero no está cumpliendo sus promesas y no las va a cumplir. Madero no tiene otra idea más que sustituir al presidente Díaz, no hacer una revolución social. La entrevista es cordial, pero los zapatistas se resisten a romper con el hombre en quien han creído y al que siguieron con el Plan de San Luis. Unas semanas después, sin embargo, el 28 de noviembre, Zapata emite el Plan de Ayala, en que se concreta el rompimiento y se exige una solución radical al problema agrario, exactamente como lo planteaban los magonistas. Los intercambios entre magonistas y zapatistas continúan. En enero del 13, el magonista José Guerra va a Morelos, se tropieza con las batallas en la Ciudadela, y para cuando ya finalmente puede llegar al cuartel general, Madero ha sido asesinado y Victoriano Huerta usurpa la presidencia. Piénsenlo por un momento, la coyuntura es muy complicada para los zapatistas, pues siempre hay la tentación de aliarse con el enemigo de nuestros enemigos. Desde fines de 1911, Madero, a quien Huerta acaba de asesinar, era el enemigo de los zapatistas. Los zapatistas habían enfrentado con las armas en la mano a los ejércitos federales que respaldaban al gobierno de Madero. La pregunta sería, quizás hay que suspender hostilidades y buscar un acercamiento con Huerta. Nos parece monstruoso en este momento, pero en ese momento no lo era quizá. José Guerra les dice que es absurdo, que Huerta es un asesino, que Huerta va a ser un gobierno mucho más reaccionario y represivo,
que debe continuar la revolución. Ellos dudan, entre otras cosas dudan, recuerden ustedes, porque Pascual Orozco, que era el jefe de la revolución, Zapata había reconocido a Pascual Orozco, que también se había enfrentado a Madero. Cuando Madero no cumple al jefe de la revolución campesina, Pascual Orozco sí se va con la finta de Victoriano Huerta. Los zapatistas no. 2 meses después, más o menos, 3 meses después, firman una reforma del Plan de Ayala, desconocen a Orozco y le otorgan la jefatura de la revolución a Zapata. ¿De algo habrá servido? No digo que los convenció, es absurdo, pero de algo habrá servido el contacto con los magonistas a través de Guerra. Y el último que me interesa destacar para ir terminando esto. A fines de marzo, otro magonista llega al cuartel general zapatista. Se trata de Jesús María Rangel, un hombre que había participado en la guerrilla, que había estado en la cárcel, un magonista destacado, quien expone la situación de la frontera en Estados Unidos, la importancia de trabajar ahí, aunque él no ofrece colaboración militar de la Junta, pues la Junta ya no tiene fuerzas organizadas. Zapata le pide a Rangel que cuando vea a Magón le diga que lo invita a Morelos, que por qué no se viene para Morelos, que ahí en Morelos ellos tienen el control, que ahí puede seguir haciendo el periódico si es que tanto le interesa Regeneración, que tienen imprentas, que la fábrica de papel San Rafael es de ellos, que por lo tanto puede seguir sacando su periódico desde Morelos. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Jesús María Rangel le dice que probablemente no acepte. En todo caso, Ricardo Flores Magón, Enrique Librado estaban en la cárcel en ese momento, aunque hubieran querido, que seguramente no hubieran querido, no hubieran podido aceptar. Antes de marcharse, Rangel le pregunta a Zapata su opinión sobre el manifiesto anarquista de 1911, el manifiesto rubricado Tierra y Libertad. Y el líder le dice, pues no me preguntes a mí, pregúntale a los jefes, pregúntale aquí a mi gente. Aquí están hoy muchos de los que tienen mando de tropa, pues léeles el manifiesto, se los podemos pasar, pero muchos no saben leer o leen mal o despacio. Tú se los lees y ellos te van a decir lo que piensan. Y no creo que con mucha tranquilidad de espíritu, porque hablar de esos temas con los jefes zapatistas era casi tan apremiante como hacerlo con el gabinete en pleno y el señor presidente de la República hoy aquí. Pero Rangel, igual que yo, dice su verdad, y su verdad es leerles el manifiesto. Si ustedes lo han leído, es un manifiesto ácrata, es un manifiesto que está en contra de la propiedad, que está en contra del gobierno y que está en pro de la religión, y es un movimiento que llama a la apropiación de las tierras y de las fábricas. Se los lee, la gente cuchichea y estamos de acuerdo. Solo Otilio Montaño dice, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? La bandera. ¿Cuál bandera? Si ustedes dicen que hay que levantar la bandera roja, nosotros pensamos que la bandera es la bandera tricolor, la bandera mexicana. ¿Por qué la bandera roja? No, pues es que la bandera roja es la bandera que es el símbolo de los trabajadores de todo el mundo, etcétera, el rollo anarquista. Sí, pero la bandera mexicana es nuestra bandera, y ahí se la pasan discutiendo sobre si la bandera o no la bandera. El contenido programático del documento de 1911 es aprobado por los zapatistas, y lo que discuten es la bandera. Ya había ocurrido una situación parecida en la convención, o ocurriría una situación parecida en la convención. Alguien se metió con la bandera, estuvieron a punto de fusilarlo. Con la bandera no se mete uno, pero las ideas del documento magonista eran compartidas. Si Ricardo se hubiese ido a Morelos, posiblemente habría estado en la reunión de Villa con Zapata en Xochimilco, y quizá hubiera cambiado la mala opinión que tenía del Centauro del Norte, sobre todo al darse cuenta de que gracias a la alianza de norte y sur, de los rancheros y la división del norte, y por otro lado de los comuneros del Ejército Libertador del Sur, la Convención de Aguascalientes, el punto más alto de la revolución social, tendría como centro la consigna anarquista Tierra y Libertad. Pero Magón no fue a Morelos y Ricardo y Emiliano no se conocieron en persona. Gracias al zapatismo, gracias al villismo, gracias a otras insurgencias campesinas, durante el tercer lustro del siglo pasado, la Revolución Mexicana fue una revolución social. Y aunque después cambiaron los vientos, lo siguió siendo, pues las reivindicaciones de los hombres y las mujeres del campo no podían ser desechadas. El magonismo
se apagó al final de la primera década del siglo, pero su proyecto siguió adelante, su sueño siguió adelante, impulsado por los campesinos sureños a quienes les había pasado la bandera. La revolución social magonista no fracasó, solo cambió de mano. Gracias.